¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Ricardo Belmo, nuestro comentario editorial que se transmite a través de nuestra radio www.rbc.pe, que muy pronto presentará los mejores programas históricos de nuestro canal. Este programa igualmente se transmite en YouTube y en Facebook. Bueno, voy a empezar con una noticia pues, que ha entristecido al mundo del vóley y al mundo del deporte. Ha fallecido Lucha Fuentes, ¿no? Una de las más grandes. Bueno, cuando uno dice una de las más grandes, todas fueron grandes, pero Lucha fue la capitana, a quien conocí mucho. La conocí mucho cuando empezaba con Akira Kato en la tribuna norte del Estadio Nacional, en la zona de abajo, donde entrenaban en las peores condiciones de instalaciones precarias, que quedaba al costado de la Bombonera. Yo salía de practicar boxeo en esa época, en la Bombonera, pasaba a mirar a las chicas del vóley cuando entrenaban, tanto con Akira Kato al comienzo y después con Mambo Park. Lucha Fuentes iba mucho al Canal 11. Ella era hija de un futbolista que era muy duro, era muy fuerte, Félix Fuentes. Y el motivo de las entrevistas siempre eran relacionadas al éxito de este equipo, que ahora no recuerdo mucho quiénes le integraban. Pilancho, creo, Irma Cordero. Quisiera que ustedes me hagan acordar quiénes integraron ese maravilloso equipo de Lucha Fuentes. Campeonas sudamericanas, imbatibles. Participaron en Olimpiadas. En este momento estoy confundido porque acabo de recibir la noticia del fallecimiento de Lucha. Era una persona muy fuerte. No sé de qué ha fallecido. Seguramente esas enfermedades terminales que son dolorosas. Eso ya no importa, ya descansó Luchita Fuentes, ¿no? Fue un emblema de la década de los 60 y 70. Fue un emblema, Lucha Fuentes. Qué modestia. Cuando yo le entrevistaba en Canal 11 y en mis programas nunca dejó de ir, nunca me dijo no, estoy ocupada. Siempre estaba ahí, la gran campeona. Realmente da pena, especialmente cuando uno conoció a alguien tan sencilla. No fue así lo que ocurrió con otros jugadores que también conocí, que se incorporaron a la política y les cambió la vida y les cambió hasta la personalidad, la forma de ser. Con Lucha Fuentes no ocurrió eso, siempre mantuvo su modestia. Por eso, desde aquí, mi abrazo a la familia de Lucha y mi pena sincera. Y aquí termino. Ahí termina mi comentario. Fue grande, como le fue después Cecilia Tait, y tantas otras que en mi memoria no recuerdo, las tengo separadas, ¿no? A todas las tengo mezcladas, a todas estas grandes deportistas, pero lo que me queda claro es que cuando la política entró al vóley, el vóley se vino abajo. El vóley se vino abajo. Bueno, vamos a saludar a nuestro siguiente, Verónica Mora. Lindo día, varón. Gracias, Dios bendiga grandemente. Saludos de México. Yo le mando un abrazo a México. México me enseñó mucho a mí, mucho. Le puedo contar mil anécdotas en México. Cuando viajé por primera vez a México, yo tenía 17 años, y fuimos al Teatro Blanquita con mi padre,
el primer día que llegamos fuimos al Teatro Blanquita, donde actuaban, nunca me voy a olvidar, Marco Antonio Muñiz, los Polivoces, y yo quería ver a la Sonora Santanera. Entonces mi padre sacó unas entradas, yo recién estaba ingresando a la universidad, mi padre me dijo, acompáñame a México, que vas a aprender lo que es radioprogramas mexicanos. Me llevó para que yo aprendiera cómo se hacía una corporación radial. Ese fue el motivo del viaje. De paso, comprar discos, traer discos a la radio y ver un negocio de perfumería, que también quería ver mi padre en esa época. Yo fui su secretario de viaje, pero volviendo a México nunca me voy a olvidar de ese Teatro Blanquita, hoy día prácticamente ya en desuso, o tal vez ya no existe, no sé. Pero ese teatro me trajo muchos enormes recuerdos, porque Marco Antonio Muñiz empezaba su carrera. La Santanera acaba de sacar un tema que era sensación en Lima. Tenía unas trompetas maravillosas. Y como soy aficionado a la música, al día siguiente, ya sin mi padre, regresé al Teatro Blanquita para ver nuevamente el show que les estoy contando. Y ya de México, desde ahí, con el cine mexicano en la época de oro, que lo daban en varios cinemas populares acá de barrio, íbamos los sábados a ver las grandes películas, pues, de Arturo de Córdoba, Sara García, Jorge Negrete, Infante, Cantinflas, por supuesto, que fue el más aceptado, digamos, porque Cantinflas trasciende el barrio. Cantinflas sí llega a todos. Y ahí me fui metiendo en el mundo del cine mexicano. No voy a olvidar jamás lo que he vivido intensamente en mi niñez y en mi juventud, porque uno se enamoraba de las mexicanas que salían en el cine mexicano, porque habían dos corrientes, el cine de Hollywood, que estaba en los mejores cines de Lima, y las películas mexicanas que estaban en los barrios populares. Y yo iba a veces a ver las películas norteamericanas, obviamente, y las películas mexicanas. Y siempre me impactaban las películas mexicanas porque tenían ese mensaje de amor a la patria, de amor a lo suyo, de amor a sus artistas, que los hacían famosos. Era increíble aquella época del gran cine mexicano. Mi madre, me acuerdo que era admiradora de María Félix y de Pedro Armendáriz. Y después la radio con todos los cantantes que programé durante años. Me hizo querer mucho a México, porque sus grandes compositores hicieron que, por ejemplo, las canciones de Javier Solís fueran las primeras en el ranking de Radio Excelsior en los años 60, a fines de los 60. Bueno, y perduraron casi hasta después de su muerte. Javier Solís fue parte de los mejores éxitos que Excelsior programaba. Bueno, y les cuento estas anécdotas porque salgo un ratito de la política. Hay que mirar la vida también desde varias perspectivas, del deporte, de lo que nos enseñaron otros hermanos latinoamericanos, con su cariño y su gran amor que le tienen al Perú. Y Latinoamérica es una sola nación. Yo siempre decía hace muchos años, cuando leí un libro obligado que está en mi casa, de Otto Carrosario, es un escritor argentino, que decía América Latina, una sola nación. Y esa frase se la repetí al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando estuve allá en sus primeros años de gobierno. Frente a él le conté parte de esta historia, porque el que ha vivido una historia grande en su niñez lo marca para siempre. ¿Por qué he hecho esta introducción?
de Lucha Fuentes, y he hablado de mi niñez o de mi juventud en México y de mi niñez en el cine, en los cines que pasaban películas mexicanas, porque la influencia te queda para el resto de tu vida, te marca para siempre. Y nosotros ahora, que estamos viviendo un mundo que yo jamás imaginé que podía ocurrir, y mostrarse al mundo y desnudarse, lo que pasa con esa inmediatez que hoy día nos informamos, lo que pasa en el mundo, como si el mundo estuviera aquí nomás, todo el mundo aquí. Y nos enteramos lo que pasa en Medio Oriente, nos enteramos lo que pasa en las guerras que se producen todos los días, ¿no? Podemos ver en vivo hasta una guerra. Me acuerdo que la primera guerra que transmitió fue la invasión a Irak por los norteamericanos en el año, ahí nació, puede haber sido 2002, 2003. Y esa fue la primera guerra transmitida por televisión, por CNN. Todo el mundo vio la guerra. Seguramente te la estaban transmitiendo desde un estudio de televisión, porque nadie sabe qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. El gran dilema que vamos a encarar en las próximas elecciones va a ser la verdad versus la mentira. La verdad versus la mentira. Hoy día, uno de los grandes problemas es que no podemos distinguir entre la verdad y la mentira. Ya se perdió el concepto de la verdad. Y vamos a unas próximas elecciones, el 26, que van a ser fraudulentas porque han dividido al país entre buenos y malos. El país está más dividido que nunca. ¿Cómo unir al país? Ese es mi aporte a la política. ¿Cómo unir al país? ¿Cómo despertar algo en el joven que se lo han quitado y se lo han arrancado desde que era niño? Porque en estos últimos 30 o 40 años han enfermado con la educación pésima que hemos tenido a los niños del Perú. Y los niños del Perú se volvieron hombres, y esos hombres, conjuntamente con los que van a votar por primera vez, que salen de ser niños para ser ciudadanos, va a llevar al Perú a una difícil situación que tendremos que tomar en abril. ¿Queremos más de lo mismo o queremos realmente una segunda república? Yo apuesto por una segunda república, no la cuarta transformación, a que es la segunda república. Pero es algo parecido a la cuarta transformación. Hay que revisar la Constitución, hay que revisar todo, hay que hacer un revisionismo completo de por qué hemos llegado a este deterioro que se da en las familias, que se da entre los amigos, que se da en los barrios, que se da en las redes sociales, en los periódicos, bueno, en todos lados. Hay una sociedad distópica que ha perdido en gran parte de la población la esperanza de que hay gente buena. Porque la gente buena se acobardó. Y la gente mala, que no tenía nada que perder, se metió a la política. Y la gente mala que llegó por inercia, por culpa también de los medios de comunicación, siempre los medios de comunicación han tenido gran responsabilidad en esto, porque tienen el monopolio de la palabra, el poder de la palabra. Felizmente ese monopolio lo podemos romper nosotros ahora, porque tú y yo tenemos las mismas posibilidades de expresarnos
tú con tu verdad, yo con la mía, y que no nos dejemos manipular por aquellas personas que no tienen autoridad moral para decirnos qué debemos hacer con el Perú, porque no lo quieren, muchachos, no lo quieren. Esta creación de 45 partidos ha sido armada por ellos, por este congreso de delincuentes, con honrosas excepciones, porque conozco a 2 o 3 candidatos cuyos nombres voy a evitar, pero conozco a sus familias, a la madre de uno de ellos, y sé que fueron bien educados y muy sufridos, y gente con la cual puedo discrepar políticamente, pero que respeto en términos de personas que tienen familia, tienen hijos, pero en la mayoría de los casos el poder económico siempre estuvo atrás de los políticos a precio de regalo, que se vendían por centavos y que comenzaron a manejar el país ya no desde la presidencia, sino desde el Congreso, comprando votos para cambiar la Constitución, que sin darte cuenta han cambiado más de 70 artículos, y cuando se habla de una nueva Constitución saltan hasta el techo, pero ellos ya cambiaron la Constitución y la han hecho de acuerdo a la medida y a las necesidades que ellos tienen. Entonces acá nos encontramos en una situación difícil, muy madura. Tenemos que tener como pensamiento, madurar mucho, porque acá se viene la farsa de mitad del siglo XXI. Miren, ya estamos a la mitad del siglo XXI. El siglo XXI se va como un cañón, se va rápido. Me acuerdo cómo recibimos el 2000 con una algarabía tremenda de que el siglo XXI iba a ser el siglo que por fin nos iba a dar respuestas claras de qué país queríamos. Y desde entonces yo he estado permanentemente comentando qué vislumbro. Y ahora vislumbro que esta es nuestra última oportunidad, porque las corrientes más fuertes son las del divisionismo. Esa es la corriente más fuerte. Y de la mentira. Nos han engañado tanto que yo entiendo que tú ya no creas en nadie. A mí me cuesta. Yo, por ejemplo, ya no leo los periódicos. Sí lo tengo como referente al diario El Comercio, que es el único periódico que llega a mi casa para hacer el geniograma en especial, pero que ya no influye en mí. Influencia cero. La televisión, influencia cero. Porque conozco los protagonistas, conozco los periodistas, conozco la historia, la tradición de la televisión, que la vi nacer y que la vi desde el primer día en el año 1958, yo tenía 14 años, cuando con un gran entusiasmo mi padre compró un televisor marca Sierra o Telefunken, no me acuerdo. Después llegaron los Philips. Y en mi casa fue una ilusión muy grande prender por primera vez en la sala de mi casa, en compañía de mis compañeros de colegio, me acuerdo, el televisor que había comprado mi padre. O sea, yo tengo la historia de la televisión que te la puedo contar minuto a minuto. Quiénes fueron los dueños, qué hacían los dueños, cómo crearon el primer noticiero con Ferro Colton. Ferro Colton se llamaba el periodista que dirigía América Noticias. Extremadoiro dirigía el Panamericano de Canal 5. Y toda la historia de la radio también te la puedo contar. Cuando acá había una radio que era la más poderosa, que se llamaba Radio Victoria, de Cavero, de la familia Cavero, que tenían un periodista que se llamaba Ramírez Lazo, que era el hombre más influyente en la política peruana,
Y una de las razones por las cuales Velasco da el golpe de Estado y expropia los medios de comunicación es porque Velasco tenía clarísima su idea de que los medios de comunicación no eran medios de comunicación, sino eran medios de información y de manipulación, ¿no? Yo no estuve de acuerdo con Velasco, yo me enfrenté a Velasco. Yo era un joven universitario que creía en la democracia, perdón, voy a acomodar acá un poquito la cámara. Yo creía en la democracia, estaba convencido que la democracia había sufrido un golpe mortal con Velasco. Pero ahora que pasa el tiempo y veo quiénes estuvieron con Velasco, estuvieron casi todos los periodistas que hoy día sobreviven defendiendo todo lo contrario a lo que defendieron en aquellas épocas. Y los que nos enfrentamos a la dictadura, no por las ideas que tuviera Velasco, que eran buenas o malas, el tiempo lo juzgó, sino que Velasco sí tenía una lectura de lo que era el Perú en ese momento. Había pasado un escándalo sin precedentes que nos enteramos en la universidad, que se llama la Página 11, que fue el famoso robo de la Página 11, que entregaba una cifra de dinero, que nunca se supo cuánto fue, al International Petroleum Company como indemnización cuando Pablo Kuczynski era ministro de Economía del primer gobierno de Belaúnde. Fue un escándalo tremendo la Página 11. Y por la Página 11 se cae ese gobierno. Hoy día pasa de todo hoy día, y nadie se sorprende. Ya el robo es natural. Yo me acuerdo haber leído en los periódicos de esa época el primer robo que se hizo en una agencia en Miraflores, el primer robo a un banco. Y fue una noticia pues que duró 1 mes, 2 meses, 3 meses, nunca nadie había robado un banco. La única muerte de la que se habló muchos años fue la del monstruo de Almendaris, un moreno que fue detenido por haber violado a una menor aquí en la quebrada de Almendaris. Esa fue la noticia de mi niñez que me conmovió a mí, porque te mostraron al monstruo que era un moreno, que seguramente la policía al azar vio pasar a este moreno y lo acusaron de la violación de esa niña. Y después la muerte de Lucho Banquero, que nunca salió a la luz, la realidad de la muerte de Banquero Rossi en los años 70 o 71, en la madrugada de uno de esos 2 años, en la madrugada del 70 o en la madrugada del 71. Entonces, cuando uno se sorprendía antes de la muerte, ahora no, ahora es normal que maten niños, que maten políticos, que el mundo esté en guerra, todo es normal, se ha naturalizado todo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante un mundo que ha naturalizado esto? Primero, buscar la verdad con la dialéctica. Porque si seguimos poniendo en los noticieros todas las noches, todas las mañanas, yo no veo esto. El otro día, de mala suerte, estaba buscando para ver un partido de fútbol y caí en un canal peruano. Después derivé al otro y al otro. Estaban haciendo noticias en la mañana. Y las noticias eran, las 5 primeras noticias fueron de asesinato, robo, secuestro, chantaje. Las primeras. Y la verdad es que me sentí mal. Dije, si yo fuera un niño, un joven, que voy a irme a la universidad y veo todo esto,
digo, mejor me quedo en mi casa, estudio desde mi casa, porque lo que te han sembrado es el miedo y han publicitado la muerte como hace una gaseosa para vender su producto. La gaseosa más vendida es la que tú consumes hoy, porque tiene una publicidad tan grande que ya no te venden la gaseosa en sí misma, ni los componentes de la gaseosa, ni te dicen que es rica, ya no. Ahora te dicen que te hace feliz, ¿no? Y la ves siempre en el deporte, la ves, volteas y siempre va a haber un aviso de esa gaseosa, que es la más famosa del mundo. Porque ellos quieren tener en la mente de la gente el nombre de esa gaseosa. Y eso ha ocurrido con la muerte, y eso ha ocurrido con la política, entre buenos y malos, entre el ladrón que roba las billeteras, pero no te hablan del ladrón que roba países. Entonces aquí la televisión habla todos los días del ladrón que roba billeteras, el ladrón que roba celulares, pero no te hablan de los ladrones que roban países. Solamente te hablan de Venezuela, te dicen no queremos ser Venezuela, no queremos ser Cuba. Pero no te explican nada. Todos son noticias, comunismo, socialismo. Y el país que más ha crecido en estos últimos años es la China, la República Popular China, gobernada por el Partido Comunista Chino. O sea que los chinos de allá son diferentes a los comunistas, los comunistas de allá en China son diferentes a los comunistas peruanos, porque hemos puesto alfombra roja a Xi Jinping, que vino en representación de la República Popular China, que él es el secretario general del Partido Comunista Chino, y sin embargo despreciamos al comunismo cubano, despreciamos a los llamados comunistas peruanos, que no son comunistas porque no saben, pues no te das cuenta tú que no saben que hemos aplaudido como a nadie a Xi Jinping, que es representante del Partido Comunista Chino, pero como nos ha dado plata y ha invertido en el Perú, se arrodillaron ante Xi Jinping. Se va Xi Jinping y se arrodillan ante el gobierno norteamericano. Hay una dicotomía, hay una especie de amante y esposa. ¿Con cuál te casas? Nos han llevado a esa situación binaria de escoger a uno u a otro, cuando los países independientes, libres, como el que pretendemos nosotros, es hablar con todos los países. Si podemos hablar con los BRICS, hablamos con los BRICS. Si podemos hablar con Estados Unidos, hablamos con Estados Unidos. Si podemos hablar con los chinos, hablamos con los chinos, pero siempre en defensa del Estado Nacional. Y yo tengo que buscar gente capaz, más inteligente, o los mejores que yo considero que pueden entenderme, para que me ayuden a construir la Segunda República. Una república donde tú te sientas que tienes país, que perteneces a una sociedad que te cuida, que te protege, que te respeta, que te aprecia, que te quiere, y que no promueve entre peruanos contra peruanos, una guerra intestina, que es prácticamente una guerra civil de la palabra, que finalmente desencadena en la muerte de las esperanzas, en la muerte del espíritu,
en la muerte de las ganas de seguir viviendo en un país que te invita a chupar, a la droga, a vacilarte, porque en eso sí, en este país el PBI ha crecido muchísimo, a pesar de que el 45% del sector productivo del país no está en este PBI. El PBI se supone que está casi por los 300.000 millones de dólares. Corríjame, por favor, si me voy equivocando en las cifras, o puede ser 280.000 millones. Entonces a cada uno nos correspondería, saquen una calculadora, ¿no? Dicen que a cada uno nos correspondería cerca de 7.000 y pico de dólares, ¿no? Pero la gente dice, bueno, a mí no me ligaron esos 7.000 dólares, más casi 8.000 dólares, porque se divide el PBI entre la cantidad de peruanos. 34 millones de peruanos divide el PBI y eso es lo que le corresponde a cada peruano, pero eso no es verdad. Porque si dicen que te corresponde dividido entre los 34 millones de peruanos, casi 300.000 millones de dólares, ¿no? Si tienes una calculadora a la mano, ayúdame, ¿no? Vamos a suponer que está entre los 7.000, 8.000 dólares que le corresponde a cada ciudadano peruano. O sea que a tu hijo le corresponde 8.000, a mí me corresponde 8.000, a mi señor 8.000, a mi otra hija 8.000, o sea que ya estamos en 40.000 dólares al año de ingreso. Entonces uno dice, pero eso no es verdad. ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está el cuento acá? Eso no te lo explican. Te explican que el Perú tiene reservas internacionales en dólares por el orden de los 85.000 millones de dólares. Pero se llevaron el oro del Paititi. Se llevaron el oro del Paititi. Eso lo reveló un sacerdote que vio cómo se llevaban el oro en los helicópteros para ser trasladados a un avión y que en ese avión, durante el gobierno de Fujimori, desaparecieran los 14 incas del Paititi. Y después demolieron al Paititi. O sea, ¿saben qué, señoras y señores? Que seguimos hablando de la riqueza del Perú, pero el Perú no es Lima, el Perú no es San Isidro, no es Miraflores, no es el club donde vamos nosotros, no es el resto, no. Es increíble que donde esté el oro, donde está la plata, donde está el estaño, donde está el zinc, donde está el litio, donde está el cobre, sigan empobrecidos y envilecidos y desanimados también las personas, porque la prensa ha hecho una labor de demolición de la conciencia ciudadana, te lo digo con toda franqueza. Habrán periodistas decentes, seguramente los hay, pero es un clan que se protege. Cada vez que hablas tú del periodismo, todos se sienten ofendidos, y no es así. Yo soy periodista por vocación, periodista por profesión, comunicador. Pero alguien me dirá, Ricardo, no tienes título de periodista. En mi época no había título de periodista. El periodista era el que trabajaba periódicamente para comunicar y explicar y analizar. Ese era el periodista. Después se crearon las ciencias de las comunicaciones que pusieron en el mercado los llamados periodistas, que tenían el criterio, tenían la educación, tenían una magnífica redacción, tenían tal vez una mejor forma de interpretar la realidad nacional, porque se les explicaban en los cursos de medios de comunicación, pero eso no los acredita para que sepan realmente lo que es el periodismo. El periodismo es el arma
más poderosa para construir una nación o para destruirla, porque todos estamos buscando información para construir una idea. Cuando llegue el periódico, cuando tú ves la televisión, te están vendiendo siempre una idea. Cuando vas al cine a ver una película norteamericana donde te muestran a los terroristas siempre tienen un estereotipo. Siempre son árabes, siempre son oscuros. Es raro ver un terrorista rubio de ojos azules, ¿no? Entonces te venden subliminalmente el concepto de que todo el que tiene esas facciones, esos rasgos étnicos, tiene una tendencia a ser un terrorista internacional que viene a volar con todo. La manipulación es el arma más poderosa que están usando ahora de manera grosera, millonaria y última, porque esta es la última vez que te van a manipular. Obras ha venido para decirte la verdad, no la verdad única, no existe, la verdad desde nuestro punto de vista. Los candidatos a la presidencia de la República habrán a buenos, yo conozco 3 o 4 o 5 en lo personal, y los demás son ilustres desconocidos que a través del marketing, de la plata que tengan atrás, del respaldo económico que tengan atrás, se van a hacer conocidos para que en 9 meses o 11 meses que faltan para las elecciones se instalen en el subconsciente colectivo y te vendan la idea de que ellos sí traen la solución a los problemas que ellos mismos han creado, porque con la plata se crea el problema y después con la plata ellos quieren solucionar el problema que ellos generaron en el tiempo, porque se quedaron callados cuando veían el saqueo, aplaudieron a los congresistas que les daban beneficios económicos. Y esa verdad no la quieren discutir, no la quieren poner en debate, por eso que Obras ha sido considerado el enemigo público número 1 del partido Obras, que solamente nos queda el boca a boca, que cada uno de ustedes se sume a esta filosofía de una nueva república, una república donde impere el amor y no el odio, el orden y no el desorden, que impere la justicia con los que la reclaman y no con los que manejan la justicia, que impere la legalidad para que vivamos en un estado de derecho y poder cumplir con nuestro deber, porque tú no puedes cumplir con tu deber si no tienes derechos. Dicen que los derechos y el deber son hermanos siameses. Nacen juntos y mueren juntos. Tú no puedes quitar derechos y exigir deberes, porque esa es la única forma de esclavitud que ellos quieren venderte en última instancia para decirte, mira, nosotros venimos a salvarte porque te han empobrecido. ¿Qué te ha empobrecido? Los comunistas, los socialistas te han empobrecido. Esa es la venta que están haciendo estos bárbaros. Yo le llamo bárbaros porque son invasores, no les interesa un carajo tu hijo, tu nieto. Saben ellos que se van a ir a estudiar a otro país y van a vivir en otro país. Saben ellos. Entonces, el Perú tiene que ser la caja fuerte, donde se acumula el dinero y que luego se traslada a otro lugar más seguro. Porque acá no hay beneficios sociales, no hay derechos
No existen los sindicatos, fueron eliminados. En Estados Unidos sí hay sindicatos. En China hay sindicatos. En las monarquías árabes no hay sindicatos, hay monarcas nada más. Pero nadie discute a los monarcas de Arabia Saudita, de Dakar, de Qatar. No, nadie discute a esos monarcas. Los damos por hecho de que son árabes millonarios, jeques extraordinarios. Pero lo que no te dicen es que esos jeques le venden el petróleo a sus aliados, a sus países. Y esos países protegen a sus jeques. Ahí no te discuten por qué no hay elecciones, no te discuten nada. Dan por hecho que todo vale. Allá no hay justicia, no hay libertad. Eso no te lo discuten. Son protegidos por los intereses económicos que hoy día, con el petróleo que tiene Arabia Saudita, que tienen estos países árabes, controlan desde ese lugar el mundo, porque tienen la riqueza. Los que se opusieron a los petrodólares los liquidaron. Eran amigos de Estados Unidos, pero un día dijeron, no, ya queremos nosotros enriquecer a nuestros pueblos. Le dijeron, muchachos, si ustedes se salen del dólar, los liquidamos, y los liquidaron. Y decían, en esos países no se puede vivir. Pero habían convivido con ellos durante años, 40, 50 años, más. Estamos llenos de mentiras, muchachos. Nos ha llegado ya acá no solamente un problema que tendremos que enfrentar con los hombres que nos han puesto al frente, sino que son ideologías ya. Ideologías que te están vendiendo de que el ser humano ya no tiene ningún derecho a reclamar nada. ¿Por qué? Porque si reclama, es comunista. Es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. En Estados Unidos ahora está paralizado Estados Unidos. Manifestaciones en Washington, manifestaciones en California, manifestaciones en Nueva York, manifestaciones que no te las televisan todo el tiempo. Pero el descontento en Estados Unidos es tan grande y nadie dice que esos que reclaman en Estados Unidos son comunistas, que leyeron a Marx, a Engels, a Lenin, a Trotsky. No, nadie te dice eso. Y nadie los mata tampoco. ¿Alguna vez he escuchado que salga el ejército norteamericano a disparar a los que están marchando? Yo vi la transformación de los Estados Unidos. Yo vi la transformación de los Estados Unidos cuando terminó la discriminación con los afroamericanos. Yo viví, en el año 68, con Martin Luther King, con Malcolm X, con Muhammad Ali, que lucharon para que los negros tuvieran igualdad de derechos que los blancos en Estados Unidos. Yo he vivido eso, viví en carne propia todo ese cambio social en los Estados Unidos. El país más capitalista del mundo tuvo los sindicatos más hijos de la guayaba, por decir. Le hicieron películas a Hoffa, que era el más grande sindicalista de los Estados Unidos, llevado al cine.
Pero acá no, acá se habla del sindicato, entonces son malos porque son los que reclaman derechos. En cambio, hablan de libertad. La libertad es total dentro de la ley. Si acá la Constitución es puria, esta Constitución de Fujimori, te habla del derecho a la insurgencia ante un gobierno usurpador. Y en el primer artículo dice, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y no se cumple. Ya esta Constitución está tirada a la basura. El segundo artículo dice, toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Y yo te hago una pregunta del sentido común. ¿Cómo puedes tener bienestar y cómo puedes tener libre albedrío para tu desarrollo si te están bombardeando desde que amaneces hasta que te acuestas con noticias negativas porque ellos están construyendo una sociedad de perdedores para después ellos venir a salvarte y sacarte de la pobreza? Derecho a la vida y promueven la muerte en la televisión. Derecho a la vida y promueven la muerte. Todos los días vamos a promover a crímenes acá. Derecho a su identidad. ¿Qué identidad tiene el peruano hoy día? Si hasta el himno nacional le cambiaron la estrofa durante el gobierno de Alan García con Rafael Rey al frente del ministerio que le entregaron, creo que fue el de Defensa. Tiene derecho a su integridad moral. ¿Qué moral? Si lo único que te están mostrando en televisión, en redes sociales y en todo el aparato mediático marquetero es que tenemos que prostituirnos para ser grandes en este país, tenemos que ser corruptos para surgir, tenemos que entrar a la política para robar. Si pasamos al segundo inciso del artículo 2, que me va a permitir leértelo, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. ¿Esto se cumple, les digo, señores? Ya estamos en el segundo artículo, en el inciso 2. ¿Se cumple o no se cumple? ¿O esta Constitución la hizo un comunista? Esta Constitución la hizo Alberto Fujimori, que es copia de la Constitución del 79, con la variante del capítulo económico, nada más. Acá te hicieron todo este mamotreto de 200 y pico de artículos, pero lo que interesaba era el rol del Estado, que no debe existir el Estado, que es lo que ahora está vendiendo Milei en Argentina. No debe existir el Estado, o sea, a la buena de Dios. Vamos al tercero, a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. Tampoco se cumple. La persecución es permanente aquí. No hay delito de opinión. Sin embargo, quien habla puede dar fe que a mí me han acusado por mi delito de opinión.
Sin embargo, personajes de la televisión, de la radio, los famosos, me han acusado a mí con todos los calificativos difamatorios, injuriosos que pueden ocurrir desde la boca de un tipo que no tiene ninguna preparación moral e intelectual, pero que le dan la televisión, le dan la columna de un periódico, se asocia con periódicos basura y construyen una mentira en base a la prepotencia, que es lo que ellos quieren vender, para eliminar al pobre y que el pobre solamente trabaje callado en su condición de pobre, no económicamente necesariamente, pobre en su dignidad, pobre en su moral, en su espíritu. O sea, te quieren matar el alma. Y cuando yo hablo de la Segunda República, es porque me nace hablar de lo que está pasando en Huancavelica, en Cajamarca, en Juliaca, en Puno, donde está la mina de estaño más grande del mundo, y en Puno el 50% de los niños son anémicos, no lo digo yo. Entonces uno dice, si esto es comunismo, estamos jodidos, porque Estados Unidos sería el primer país más comunista del mundo. Entonces acá le besamos los pies a Xi Jinping, que representa al Partido Comunista chino. Le besamos los pies a los gringos, que son los promotores de las 8 horas de trabajo. Ahora acá se trabajan 14. Pero los norteamericanos vienen acá y nos dicen, muchachos, ustedes tienen que trabajar no 8 horas, ustedes tienen que trabajar 20 horas. Y si seguimos leyendo la Constitución, que dicho sea de paso ha sido modificada, es una vergüenza lo que han hecho con la Constitución. No han respetado la Constitución que ellos mismos crearon. La han modificado. No la han cambiado, dice. La hemos modificado. Miren, el artículo 169 dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional. ¿Qué poder constitucional si no se respeta la Constitución? Ni esta. Y si seguimos revisando artículo por artículo, yo lo tengo marcada íntegramente, ¿no? Tengo marcada la Constitución porque, sin ser abogado, lo primero que deberíamos enseñar en el colegio a los chicos son los dos primeros artículos de esta Constitución o de cualquier Constitución en el mundo, y hacer constituciones comparativas. Ese sería un gran curso en el colegio. Bueno, niños de primaria, con 10 años, enseñándole cuáles son sus derechos al niño. El respeto, el orden, la disciplina, viene de la Constitución en sus primeros 2 artículos. Y después te hablan de la función pública, te hablan de los derechos políticos y de los deberes. Se zurran, por no decir una grosería, en la Constitución. En el artículo 7, por ejemplo, de los derechos sociales y económicos, hay un artículo 7 que dice, todos tienen derecho a la protección de su salud. Todos tienen derecho a la protección de su salud, a la del medio familiar y al de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Y te pregunto, conozco un caso de una persona muy cercana, no voy a decir en qué clínica, en qué hospital, porque si lo digo, pueden pensar que es una cosa directa contra los médicos y los enfermeros
y el personal que trabaja ahí. No es así. Ellos no tienen la culpa. Es el sistema. A una persona que la tienen que operar del corazón, la citan 10 veces. Se demoró 1 año para operarla. Y el día de la cita, que llegas en ayunas, porque ya te van a internar y te van a operar, sale la doctora encargada y le dice a esta paciente, le dice, la operación no es hoy día, es entre una semana. Y esa persona se puede morir ahí. Pero le dicen dentro de una semana. Como si fuera el ser humano tiene que ir a pedir por favor que lo curen. Cuando debemos promover una salud integral, como lo establecen las vigas maestras de obras, ahí están nuestras vigas maestras, que todos tienen el derecho a la salud, sin necesidad ni siquiera de presentar tu DNI, solamente por estar enfermo tienes derecho a la salud. Y eso es lo que no entienden, porque dicen es muy caro esto. No es muy caro, porque existe la salud preventiva. La salud preventiva es la que impide que se llenen los hospitales por situaciones que se resuelven en una posta médica. Y nosotros hace muchos años presentamos el programa de los 8 minutos. ¿Qué significa el programa de los 8 minutos? Que cerca de tu casa hayan primeros auxilios a 8 minutos y que tú estés registrado cerca de tu casa. Porque si te da un infarto con el tráfico de Lima, que es un tráfico criminal, ¿por qué es criminal? No solamente porque te atropella. ¿Sabes por qué es criminal? Porque en el supuesto que viniera una ambulancia para llevarte al hospital, no llegas al hospital. Porque la ambulancia, por más que quiera pasar, no puede pasar porque el tráfico está intrincado. Y te digo yo, porque en carne propia también viví la inmediatez de llegar a un hospital. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en mi campaña? Primero, no voy a ir a ningún canal de televisión donde están estos periodistas comprados. No voy a ir. Aunque me inviten. Ricardo, te invito al programa. No voy a ir. ¿Por qué? Porque ya sé que tienen el puñal en la mano. Segundo, vamos a hacer la campaña boca a boca. Vamos a ir donde los periodistas que nos entienden, que entienden que no es que yo quiera ser presidente. Ahora me dijo una persona, Ricardo, estás condenado a ser presidente. Igual lo siente mi familia, igual lo sienten mis amigos. Ricardo, te hiciste querer y amor con amor se paga. ¿Cómo te vas a ir cuando te has dado la vuelta por casi todo el Perú? Y en el Perú la gente más modesta, más humilde, te está abrazando y te está diciendo, ojalá, don Ricardo, usted vuelva. Porque cuando vivimos en Lima, nos curamos en San Juan de Dios. Mi hijo se curó. Cuando vivimos en Lima, vimos sus obras. Y usted sin plata, sin prensa, sin propaganda, callao boca, hacía sus obras que después todavía no se han desplomado, no se han caído. Queremos estar con usted, don Ricardo. Y fue creciendo el movimiento Obras, renaciendo desde las cenizas. Y por eso estamos en esta lucha. Nosotros no hemos sido un vientre de alquiler donde nos preguntarían,
¿Y tú qué hiciste antes, Ricardo, por el país? Bueno, yo hablé mucho en la prensa, sí, tengo ideas buenísimas. No, acá no. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste alguna vez dirigente de un club de barrio? No. ¿Fuiste eh, miembro del club y dirigiste ese club para su grandeza? No. ¿Qué hiciste en tus 50 años, 40 años, 30 años? No, me hice famoso. Y yo digo, amor con amor se paga, nada más. Por eso estoy acá. Yo quisiera que en obras llegue la mejor gente, que es la que estamos convocando. Y el día que anunciemos nosotros, obviamente no le van a gustar a todos, porque nadie le gusta a todos. Ni la Miss Universo le gusta a todos. Escogieron a la Miss Universo rusa y dijeron, no, queremos la norteamericana, ahí me gusta más, o la filipina, o la japonesa. Nadie se pone de acuerdo. Acá no se trata de ponerse de acuerdo en todo, se trata de ponerse de acuerdo en algo, para tener un punto de partida. Eso se llama un punto de encuentro. Tú cuando conoces una mujer que la percibes decente, ese es el primer punto de acuerdo. Pero si viene despeinada porque viene de acostarse con otro en la noche anterior y llega con tragos, a esa mujer la descartas de tu vida inmediatamente. Yo hablo las cosas que uno ve en el sentido común. Tú no metes a tu casa a un desconocido, pero sí le entregas a tu país a un desconocido. Voy a entregarle mi país a este desconocido. Que él decida las leyes, pero no estudió nunca leyes. Que él decida el futuro económico, y de economía no sabe nada porque ni siquiera pagó impuestos. Solamente supo hacer plata negra, pero no importa. ¿De dónde hizo su plata? No importa. Yo sé hacer plata. Tú no sabes si es narcotráfico, si es prostitución. ¿De dónde salió la plata tan fácil? ¿O tú crees que de los millones que se rompen el alma trabajando, todos se vuelven millonarios? No, se vuelven millonarios los que tienen acceso a la caja fiscal, al mercado que ellos mismos han creado para ellos. Entonces ya basta de mentiras, muchachos. Y si tú te dejas engañar, es porque a ti no te importa un carajo el Perú. Lo que te importa es tu celular, que no te quiten, que no te arañen el carro, que no se metan contigo, que no te toque la puerta la SUNAT. Ese es tu trabajo, esa es tu vida. Pero llega el día trágico de las elecciones y tienes que dar tu voto donde hipotecaste 5 años de tu alma a estos sinvergüenzas que te han engañado siempre. Y entonces yo ahora, y se lo digo a todos los que se van acercando a obras, que cada día más gente nos buscan instituciones, nos buscan agremiaciones, nos buscan sindicatos, nos buscan de otros partidos, que son hombres realmente brillantes, desperdiciados, nos buscan exministros que han trabajado en otros gobiernos y que salieron limpios. Y nosotros en el Perú estamos hablando siempre de la inversión extranjera, cuando la mejor inversión es en capital humano, lo que hicieron los chinos. Cuando se fue Mao y vino Xi Jinping, no es que cambió todo China. Vamos a cambiar, ya los chinos no van a bailar su música, ya los chinos no van a comer arroz con palitos. No, ahora le vamos a traer tenedor de Estados Unidos, vamos a traer música. No,
mantuvieron su cultura, mantuvieron su educación, mantuvieron sus raíces. Lo único que cambiaron fue el rol del Estado. Un Estado permisivo a la inversión extranjera dentro de las reglas que los chinos te ponen. ¿Cuáles son las reglas? Una muy simple. No me desaparezcan del mapa, dijo China. Yo no quiero ser el hijo de Estados Unidos. Yo quiero que China se reconstruya a sí misma con sus propios hombres y mujeres convencidos de lo que estamos haciendo es para crear una sociedad en paz y en bienestar. Y hoy día 50 millones de chinos se han incorporado al mundo del desarrollo y del crecimiento económico. Pero sin que desaparezca el Estado. Acá desaparecimos el Estado. Si lo que yo te cuento te suena mal, no votes por mí, me haces un favor, no votando por mí, porque yo no te puedo mentir. Yo no te puedo mentir. O sea, yo no puedo salir a decirte cuando no hice nada por, no sé, vamos a decir, no hice nada para... No es que he hecho tantas cosas que estoy buscando dónde no hice nada. Ya, no hice nada para descubrir cohetes para llegar a Marte. Ya, vamos a poner una estupidez, ¿no? Pero discúlpame. Es que cuando me puse a pensar que no he hecho nada para algo, he hecho tanto para mi país en todas las áreas deportivas, cultural, social, que en todos los campos he hecho algo, mal tal vez, no perfecto, pero he hecho cosas y todos estamos sujetos al error cuando haces cosas. Los que no hacen nunca van a errar. Estos que no hicieron nada y que vienen ahora a proponerte, te dicen yo voy a arreglar tu vida cuando ellos ya arreglaron la suya. Pero la arreglaron económicamente. Así cualquiera gana una elección. A mí me da un banco 10 millones de dólares, gano la elección, pero lejos. Te digo cuál es la fórmula. Voy a los canales de televisión y me los compro. Ya se hizo antes, pues. Con periodistas incluidos adentro. De ahí pongo cartelones en todo el Perú y de ahí me compro las redes sociales. Y te mete una campaña que te voy a vender el nombre Belmont hasta cuando vas al baño. Estás en el baño duchándote y Belmont ya está en tu mente, Belmont, pero no es así. Nosotros estamos en el boca a boca nada más. No tenemos invitación a los canales y no vamos a ir. No tenemos invitación ya les mandamos cartas y todo, no nos quieren recibir. Ya nos han dicho no, los queremos a ustedes. Vamos a entrevistar a todos los candidatos menos a Ricardo Belmont. Van a entrevistar a uno que nadie conoce para hacerlo conocido. Y como me gusta contar anécdotas, voy a contar una anécdota. Ahora van a decir de derecha. La anécdota que voy a contar, la voy a contar, pero con todo respeto, ¿no? Porque estoy seguro que cuando cuente la anécdota, hoy lo van a llamar. Hoy lo van a llamar. Y le va a decir, Ricardo Belmont ha hablado de ti. Y voy a contar la anécdota, porque ha llegado el momento de contar las cosas como son, que son verdad, no son mentira. Ojalá se interprete bien. Me van a decir que soy de derecha, ya no de izquierda.
Si yo me ven comiendo con un amigo mío que es de un banco, me van a decir que soy de derecha. Si me ven comiendo con un empleado del banco de rango bajo o con el portero, van a decir que soy de izquierda. Porque la gente no mide el afecto. Acá no se mide el afecto. Yo puedo tener afecto por alguien que es multimillonario, pero que invierte, genera empleo y respeto. Y puedo tener afecto por el portero del banco, que cuando he llegado me ha abierto la puerta y me ha dicho, señor Belmo, qué gusto verlo. Y lo he abrazado. Y a la salida me ha dicho, ¿me puedo tomar una foto con usted? Claro, hermano, cómo no. Me tomo una foto. Voy a mostrar más de 10.000 fotos, que son 10.000 abrazos que tengo con la gente. Recién los políticos van a salir a darse la vuelta al Perú, van a ir a los pueblos, van a ir a los cerros, van a tomarse su caldito de pollo en un cerro y la televisión va a estar acá. Miren este candidato cómo quiere al pueblo. La gente, si se la cree, ya es problema de ustedes. Yo nunca me he tomado una foto en el cerro. Ellos me tomaron la foto a mí. El otro día se publicó una foto subiendo el cerro Leticia, que es el cerro San Cristóbal, donde hicimos una losa deportiva en el techo del cerro. Alguien me tomó la foto y ponen Belmont en el cerro sin guardaespaldas caminando por el cerro. Esa foto tiene 25, 30 años. Yo lo hice hace 30 años. Yo he caminado el Cerro del Agustino hasta arriba y he llegado hasta la punta del Cerro San Cristóbal, hasta arriba caminándolo hace 30 años atrás, cuando iluminamos el cerro. El Cerro Leticia lo iluminamos nosotros en el primer año de gobierno municipal. ¿Alguien lo dice que pusimos luz en el Cerro San Cristóbal? Nadie. Y yo me tengo que ir acordando. Bueno, y termino con esta anécdota, que no es una anécdota, o sí, tómenlo como quieran. Hoy día viendo TikTok, yo en la mañana cuando me levanto, 5:30 de la mañana, por lo general, y creo que todos lo hacemos, abrimos el celular para ver, en mi caso, tal vez no lo hagas tanto tú, pero yo en mi caso sí tengo que verlo porque tengo que ver qué dicen mis espartanos en todo el Perú. ¿Qué dicen los espartanos del extranjero? ¿Qué dicen los espartanos de Cusco? ¿Qué dicen los espartanos de Arequipa? ¿Qué dicen los espartanos de Piura? Yo tengo que ver todo lo que están diciendo los espartanos. Entonces, eso lo hago entre 5 de la mañana, 5:30, a 7 de la mañana, mientras aprovecho para hacer mi deporte, etc. Y hoy día me encontré en la revisión con una entrevista al señor Roque Benavides. Entrevista que le hacían en un canal de televisión que no sé cuál, Roque Benavides, el dueño de la más grande minera del Perú, en sociedad con empresas extranjeras. ¿Por qué menciono a Roque? Porque a Roque lo conozco desde que Roque tiene 5 años. Roque Benavides, gran empresario, su padre don Alberto, me conoce a mí desde que yo tengo 5 años. El padre de Roque me conoce a mí desde que yo tengo 5 años. Don Alberto Benavides de la Quintana. Nos premiaron juntos. Al papá de Roque y a mí nos premiaron juntos. Y yo lo saludaba a don Alberto y a la mamá de Roque, la señora Ganosa, con un cariño tremendo, cuando éramos jóvenes y él era niño. Yo le llevo unos 10 años a Roque. O sea, yo tenía 20 años, él tenía 10 años. Y yo lo veía a Roque en su casa, porque yo iba mucho a la casa de los Benavides. Le voy a contar una... ¿Por qué no contarlo? Si es verdad. Testigo de mi matrimonio,
de mi primer matrimonio fue la hermana de Roque Benavides, Blanca Benavides. Y lo digo ahora porque mi aprecio a la familia Benavides es inmenso, es mi recuerdo de mi niñez, de mi primer amor, ¿no? Ahí conocí en la casa de Blanca, conocí a mi esposa, conocí a Roque, conocí a todos sus primos. Es más, el terremoto del 70 me agarró en la casa de Roque Benavides. El terremoto del 70, ese que arrasó con Yungay, yo estaba en la casa de los Benavides, almorzando, porque estábamos viendo el Mundial de Fútbol que se inauguraba México-Rusia. Yo estaba ahí sentado conversando con el esposo de Blanca Benavides, mi amigo del colegio, José Miguel Morales, testigo de matrimonio también. Y escucho a Roque, y acá es donde yo no entiendo la política, no entiendo. Yo nunca hablaría mal de Roque Benavides, nunca. Él es un empresario, hace lo que puede, hace lo que sabe, hace lo que quiere con su plata, pero hoy lo vi en las redes que decía que Álvarez era un muy buen candidato. Lo comparó con Zelensky. Y mencionó a otros candidatos menos a mí. Pudo decir también Ricardo Belmo, a quien conozco de que era niño, es un buen tipo, de buena familia, bien parido, bien nacido, decente. Por lo menos pudo decir una persona decente. Un tipo que me conoce 40 años pudo haber dicho eso, no lo dijo. También está en el silencio cómplice. Por eso es que hablo de Roque. Porque yo lo vi en televisión, siempre quiere ser político, pero no se tira a la piscina, porque él sabe que si se tira a la piscina pueden arruinar sus empresas. Lo que tiene que hacer Roque es buscar quién lo cuida y a quién apoya con la plata que tiene. Esa es la verdad, Roque. Esa es la verdad. Porque si tú quisieras ser presidente del APRA, tienes que acercarte al APRA mañana, hablar con Jorge del Castillo, hablar con Velázquez Quezquén, hablar con Alfredo Berneche y decirle que tú vas a ser el candidato y al día siguiente te eligen el candidato en el APRA. Porque con la plata que tienes, puedes ganar la elección, Roque. Con la plata que tú tienes, te compras a todo el periodismo, todos los periódicos, llenas de carteles el mundo entero. Sin embargo, perdóname, Roque, me dio lástima que hablaras de varios candidatos y no me mencionaras a mí. Y que creyeras en las encuestas que tú sabes que son falsas. Me dio pena, Roque, porque la última vez que nos vimos me diste un abrazo. Es como si a mí mañana me preguntan, ¿y usted qué opina del candidato, en el caso negado, que fueras el candidato por el APRA? Y yo dijera, supongamos que ya eres candidato, que yo dijera lo contrario a lo que he dicho hoy día. Dijera ese Roque Benavides, sinvergüenza. ¿Tú qué pensarías de Ricardo Belmo? ¿Qué pensarías tú de Ricardo Belmo? ¿Me volverías a dar la mano a mí si me encuentras en la calle? ¿O dirías, Ricardo es un traidor? Ricardo ya dejó de ser mi amigo. Yo fui amigo de los Ganosa, fui amigo tuyo, fui amigo del chico Rosselló que se murió cuando era tu amigo, eran chicos.
Fui amigo de tus primos, de todos tus primos que iban a la casa cuando éramos muchachos, y que tú te hayas olvidado que existo y que estoy candidateando y que puedo ser un candidato de consenso en este país, buscando a los mejores hombres y mujeres de este país, y que tú me puedas dar una mano, y en lugar de dar una mano se la quieres dar a Álvarez, a quien no conoces, a quien has mencionado poniéndolo en la escena de la política nacional. Te tengo que decir, Roque, con franqueza, que mejor no salgas en televisión, porque no te queda, no te da la talla que tenía tu padre. Me hubiera gustado que el periodista te pregunte qué opinas de Ricardo Belmont. Eso me hubiera encantado. Ojalá la próxima entrevista tú pídame la opinión de Ricardo Belmont. Hazlo, Roque. Porque si no, me estás poniendo en la arena del frente. Y yo no quiero estar en la arena del frente. Yo quiero unir al país. Porque yo vengo de la mejor universidad, tuve la mejor infancia, tuve la mejor juventud, tuve la mejor madurez, me salvé de morir varias veces, pero conozco algo que tú tal vez no conozcas, que le pasa a muchos amigos míos que nunca han hablado con más de 200 personas en su vida, y siempre las personas de su entorno. Y las personas en tu entorno nunca te van a decir la verdad. Yo me acuerdo una vez que me invitó Julio Fabre, compañero mío de colegio, y me invitaron el presidente de la Asociación de Pesquería, me invitó el presidente de Confiep, y me preguntaron, ¿cómo verías a Roque Benavides? Te estoy hablando hace 30 años atrás, ¿eh? ¿Cómo verías a Roque Benavides candidato a la presidencia? Yo dije, Roque no va a ser candidato a la presidencia. No le dé el cuero para ser candidato a la presidencia. Esa fue mi opinión. Y estoy seguro que ellos te contaron a ti lo que dije. Porque era lo que en verdad yo sentía. Que tú eres un empresario. Que tienes que cuidar la fortuna que hizo tu padre. Y que tú la has mantenido y la has hecho crecer. En cambio, tu hermano Alberto, que no tiene nada que ver en la política, estoy seguro que si me lo encuentro Alberto, me tomo un café con Alberto. O me encuentro con Blanca, que fue la testigo de mi matrimonio, y Blanca me da un abrazo. Estoy seguro que sería así. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la política nos ha dividido tanto que hasta mis amigos de la infancia, que tienen el poder económico, deben estar comprometidos, pienso, con alguien para no atreverse a mencionar el nombre de Ricardo Belmont? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a contar anécdotas de mi vida, porque esto ya llega a la división no solamente de la familia. Mi familia se dividió por dinero. Mi familia Belmont se hizo trizas por dinero. Mi abuelo Belmont, fundador del imperio Belmont, porque fue un imperio, se hizo trizas por la codicia y por la ambición. Y cuando yo dije lo que pensaba que iba a pasarnos, me consideraron enemigo. Es muy triste esto, señoras y señores. Y con esto me despido, diciéndole a mi país que yo puedo conversar con Roque y con el minero que está contra Roque. Y buscar consensos, porque tengo los años, la madurez, y conozco a cada uno de los protagonistas de este circo. Porque este es un circo. La elección es un circo. Con 45 candidatos que los han puesto los grupos poderosos de este país, para tener atomizado el Congreso de la República, tener
confundido a la población y volver a instalar el neoliberalismo fascista que hoy día existe en el Perú, que no es igual al neoliberalismo de México, porque el neoliberalismo de México tuvo la suerte de encontrar a un López Obrador que no quitó ni una minera, que no quitó ningún banco, que el hombre más rico de México, Slim, terminó abrazándose con López Obrador y agradeciéndole porque nunca le tocó a los ricos nada, simplemente le dio a los pobres lo que a los pobres les corresponde. Y en un país pobre como este, las asimetrías que hay son las que nos dividen. El día que esas asimetrías se reduzcan, viene el bienestar. Y eso es lo que persigue Obras en el boca a boca. Sigan con el boca a boca. Voy a contar historias de todos mis amigos, los más ricos de este país, que los guardo en mi corazón como amigos, pero en la política, desde que entré a la política, me defraudaron. ¿Por qué? Porque sintieron que mis palabras perjudicaban sus negocios. No comprendieron lo que es la política. La política no se aprende, la política se comprende. No es que yo aprendo a ser político. No. Tú no aprendes a jugar fútbol. Tú no aprendes. Es mentira. Eso que aprendió a jugar fútbol no se aprende. Se comprende primero qué cosa es el deporte y después te vuelves futbolista. Y nace el futbolista nace, el futbolista no se hace. Se saca físico, se crean sistemas, se ponen sistemas, ojo, sistemas. Se ponen sistemas, se crean, pero los que meten los goles son los que saben. No es el sistema el que mete el gol. ¿O tú crees que el entrenador le dice a un tipo que nunca patea una pelota, métele en el ángulo, o salta 1,5 metros para que cabecees como Pelé y metes el gol en el minuto 87 del segundo tiempo? Eso no existe, muchachos. El entrenador solamente es el componedor de sentimientos disímiles ante un rival que tiene que enfrentar. Ese es el entrenador. El entrenador, ni siquiera de los entrenadores que ves han sido buenos futbolistas. Y un entrenador que no ha sido un buen futbolista no le puede decir a Messi lo que tiene que hacer Messi, pues. Lo que le pueden decir a Messi es que entrene, que no chupe, que se acueste temprano, que no grite a sus compañeros. Eso sí le pueden decir a Messi. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Y ojalá se interpreten bien estas palabras a Roque. Estoy buscando un acercamiento con los sectores más poderosos de este país para que se den cuenta que esta vez no solamente va a venir un Castillo que a ustedes le temen, van a venir 1000 Castillos que no los van a poder parar, porque la mentira ya sé que está quedando sin piernas y la verdad la está alcanzando. Yo vi la verdad muy rápido. ¿Saben cuándo di la verdad? Cuando hice la Teletón vi la verdad. Yo tenía 30 y tantos años. Ahí vi la verdad. Cuando hice Habla el Pueblo, ahí vi la verdad. Cuando me invitaron en Lambayeque a organizar una emisora de radio, de ahí pasé a Trujillo, de ahí pasé a Cusco, de ahí pasé a Huancayo, porque me dediqué a organizar radios, porque tú sabes, Roque, y ustedes saben lo que pasó en mi familia, lo saben. Pero se inclinó la balanza hacia el dinero, no hacia la verdad, no hacia la honestidad, hacia el dinero. Y es muy jodido eso. Alguien decía que uno puede olvidarse
hasta de su madre después de 2 años de muerta. Pero lo que no puedes olvidar es la pérdida de tu patrimonio. Eso no lo puedes olvidar. Muchas gracias y hasta en cualquier momento. Sigan con el boca a boca, la estamos rompiendo. Obras va a ganar en primera vuelta, aunque los 45 candidatos se junten, se unan, hagan todos un chongo que están armándolo, con las coaliciones, con las asociaciones, con las alianzas. Obras va a ganar en primera vuelta porque vamos a volver a repetir el 1.000.000 de votos en Lima, porque ya tenemos una organización en 85 provincias del país, porque a nosotros nos han firmado por amor y no por dinero, ni por tuppers, ni por campaña publicitaria, no hemos tenido campaña. Esto ha sido una entrega de amor. Nosotros, perdónenme, con todo respeto, con todo respeto, me sale un poco el barrio, perdónenme. No puedo decirlo, tengo que pensar lo que voy a decir, porque a veces digo algo tan de barrio que me lo pueden transformar y me mandan un misil por la espalda. Hasta ahí nomás me quedo. La metáfora la cuento otro día, cuando esté en vivo, y nos ordenemos un poquito. Cuando ya estemos listos con volanteado todo el Perú, le voy a contar lo de los volantes, para irme. Hay un señor que contagió a otro señor, y contagió a otro señor, y dijo, vamos a hacer una cosa. Como no tenemos prensa, no tenemos televisión, no le invitan a Ricardo en ningún programa, ni siquiera de los influencers, ni siquiera de youtubers, nada. El único que me invitó fue el Ronco Gámez, que lo quiero y lo aprecio porque lo conozco de chico, de muchacho. Pero ningún otro me invita, porque muchos de esos han trabajado para los caviares o para lo de siempre. Y tienen sus ingresos asegurados, les han puesto sus cámaras de televisión, les han dado la plata, porque a muchos de ellos los conozco cuando pateaban latas y después cómo arreglaron rápido sus canales. Nosotros vamos a volantear. Y el otro día una persona comencé a ver que volanteaban en la vía expresa, volanteaban en el metropolitano, y boca a boca la gente decía, Belmont va a ser candidato. No sabían que Ricardo Belmont iba a ser candidato. Y ahí se enteraron. O sea que vamos boca a boca, muchachos. ¿Ok? Muchas gracias. Muy amables señoras. Seguimos en contacto. Siempre con la sonrisa en los labios, con la alegría de vivir. Dios sabe cuándo nos llama. Estate tranquilo. Hoy día que se fue Luchita Fuentes, me acuerdo cuando ella, con Akira Kato y todo ese equipo, Pilancho, Irma Cordero, me acuerdo, algunas, se me olvidan otros nombres, ¿no? Sonia Heredia, me parece también, nos dieron las alegrías más grandes del mundo hasta que se metió la política en el vóley y el vóley se vino abajo. Akira Kato trabajó tranquilo. Mambo Park trabajó tranquilo. Cuando a Mambo Park le pusieron la puntería, se metieron al vóley, hicieron lo que el vóley es ahora. Muchas gracias, Luchita Fuentes, mi cariño, mi amor, que tú sabes que lo tuve por ti, y no es ahora que te lo digo, fue en las veces que fuiste al canal, las veces que te entrevisté en televisión, y que siempre fuiste la misma Luchita Fuentes con tu sonrisa, tu alegría, los recuerdos, ¿no? Tu simpatía, ese carisma que tenías tú, que no lo ha tenido ninguna otra voleibolista. No ha habido otra que tuviera el carisma de Lucha Fuentes. Pilancho también, pero de esa generación. Ahora sí, chao.